Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, os informo que la próxima conferencia, que va a ser el viernes que viene, 11 de mayo, la dará Bruno Navarro, es un suboficial del ejército, muchos le conoceréis porque sale con cierta frecuencia en temas islámicos, en Intereconomía y en cadenas no muy progres. Y el asunto a tratar va a ser el yihadismo en España. No el yihadismo a nivel mundial, la necesidad del yihadismo, sino cómo está constituido aquí, las posibles células, porque claro, todo es un poco etéreo y la introducción en las mezquitas, o sea que va a ser más que interesante. Bueno, hoy tenemos a José, o Pepe de la Sera, como camarada Pepe, como escritor don José, ¿no? Es escritor, guionista y director diplomado. Escritor, guionista y director diplomado en dirección cinematográfica por la Escuela Superior de Arte de Madrid. No serás tú como la Cifuentes, ¿no? Vale. Entonces es de verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Su carrera está ligada a varias producciones audiovisuales, siempre interesado en la primera mitad del siglo XX español y versado en la Segunda República y en la Guerra Civil. Bueno, en realidad presenta una historia novelada o una novela historiada, aunque nos vamos a apoyar en dos libros. El que tengo en la mano, Ramiro, el primer revolucionario español, este está a la venta aquí por 22 euros, ¿no? Me he dicho 20, en la calle 22 y aquí 20. No, en la calle 21. O 21. Por correo. Y José Antonio, 18, ¿no? José Antonio, 18. Ya sabéis que como siempre os animo y nos animamos todos para comprárselo, sabéis los motivos. Agradecer el esfuerzo que hacen por tener una llama española literaria, otro lado por amenizarnos tardes como esta, por ilustrarnos y porque yo creo que se merecen, ante la desfachatez de un sistema traidor a la patria, se merecen por lo menos el cariño de sus compatriotas. Y no está mal de vez en cuando obsequiarnos, regalarnos sus libros, porque de paso valoramos su esfuerzo. Bueno, pues del primer revolucionario español, Ramiro Ledesma, a José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito, nos vas a hablar un poco, ¿no? Pues cuando quieras, te escuchamos y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a todos vosotros. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la asistencia, gracias a la Falange, a Manuel Andrino, jefe nacional, por la invitación, a Carlos Rodríguez de la Hermandad de la Vieja Guardia por esta acogida y esta facilidad para presentar el libro aquí en esta estupenda sede que tenéis aquí en Madrid. También quisiera recordar, llevo ya una docena de presentaciones por diferentes puntos de España y quisiera recordar también a un buen amigo y camarada, Pedro Mesa, jefe provincial de Málaga, que fue el primero que me llamó para presentar el libro allí en Málaga de Ramiro, porque también mantenemos una estrecha amistad y cuando se enteró que ya lo tenía listo, pues me dijo: tienes que venir aquí el primero a presentarlo. Ramiro, os voy a leer la contraportada del libro, que viene una pequeña explicación de lo que es pues el libro y Ramiro en su contexto, ¿no? Ramiro Ledesma es uno de esos apasionados y apasionantes personajes de los años 30 del siglo XX, perdido y olvidado en la historia de España, que debe darse a conocer sin tapujos. Procedente de una humilde familia de maestros, modesto funcionario de correos, escritor, intelectual, filósofo, discípulo aventajado de don José Ortega y Gasset, físico, matemático, políglota, fue una mente clara y precisa que se forjó a sí mismo. Un joven idealista, luchador y revolucionario que con tan solo 26 años de edad creó lo que hoy conocemos como el nacionalsindicalismo, una doctrina netamente juvenil y patriótica en busca constante de la justicia social,
la unión de todos los españoles y la superación de la lucha de clases a la que se consagró en cuerpo y alma, invirtiendo su vida y sus ahorros en el convulso momento en que vivió de enfrentamientos que había en aquella época en España. Ramiro, ante todo, os puedo decir que fue un hombre de acción. Yo con el libro, tanto como el de José Antonio como este de Ramiro, lo que intento es hacer yo me gusta decir que es una biografía novelada, más que una novela biográfica, porque realmente prácticamente muy pocas licencias artísticas o literarias podéis encontrar, casi todo real y ocurrió básicamente así, pero intento darle, llevo muchos años de guionista, y entonces los guiones tienen una rapidez y un ritmo que es vertiginoso, que es imprescindible imprimir en las películas, ¿no? Para que la gente en un cine a oscuras pues no se quede dormida, eso para empezar. Y siempre hay que darle un ritmo a las películas vertiginoso, que es lo que yo intento dar en las novelas. Aparte de contar la historia, creo que hay que contarla de cierta manera para que interese al lector desde las primeras páginas e interese la vida de estos personajes a los que yo intento recrear de esta forma, que tampoco es una cosa, ningún invento, vamos. ya lo hacía Benito Pérez Galdós hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí que creo que es una buena forma de conocer la historia, una forma emocionante, una forma, yo diría que casi divertida, de conocer la historia, puesto que es como si te metieras realmente en una película en la que van sucediendo cosas y van habiendo puntos de giro que te trastornan, o sea, te trastocan lo que pensabas que iba a suceder a continuación, y es la forma en la que yo intento, tanto con el de José Antonio como con este de Ramiro, dar a conocer a estos personajes inolvidables y heroicos que no podemos dejar atrás en la historia, que es lo que se pretende últimamente, darles la vuelta, ¿no? Engañarnos con sus conductas y con lo que fueron, y nos dicen auténticas barbaridades de ellos cuando todo realmente es mentira, y la prueba está pues en estos libros y en otros tantos que hay magníficos, sobre José Antonio, por ejemplo, que es el político español del que más libros se han escrito en la historia. José Antonio es inaudito la cantidad de libros que se escriben sobre él, y casi todos hablan muy bien de él, casi todos, hay algunos que cuentan mentiras también, pero casi todos hablan de ese caballero que realmente fue ese jefe falangista que luchó en su tiempo, ¿no?, por su doctrina. Sin embargo, Ramiro pues es un personaje bastante más desconocido. Siempre estuvo un poco detrás de José Antonio, siempre andó a la zaga de José Antonio, y José Antonio es mucho más conocido, ¿no? Luego de terminar la guerra, José Antonio fue bastante más ensalzado, fue reconocido por todos y ya sabemos la historia, ¿no? Y sin embargo Ramiro, pues sí, se le pusieron algunas calles, se hizo algún monumento, pero poco a poco fue quedando en el olvido, quizás por ese sentido revolucionario que él tenía en su doctrina, esa fuerza revolucionaria que él sentía, y quizás, y seguramente, también el ateísmo profundo que sentía y que pensaba. Como filósofo él le tenían que demostrar las cosas, y era bastante ateo, aunque luego pasarán ciertas cosas que os relato en la novela y que le hacen cambiar su opinión del mundo y de la vida, pero Ramiro quedó un tanto relegado después en beneficio de los otros fundadores, digamos. Quizás Ramiro sea el más olvidado, En fin,
todos conocemos la historia reciente, digamos, y casi nadie, podemos preguntar por la calle, prácticamente, bueno, a la juventud poco, pero bueno, todo el mundo conoce a José Antonio, prácticamente, pero si le hablas de Ramiro, realmente poca gente lo conoce. Yo con el libro, como he dicho antes, pues intento llegar y contar la historia de forma que lo pueda leer tanto un joven como un mayor, para todas las edades. Son libros históricos, emocionantes y que cuentan la historia de una manera, como ya he dicho, un tanto cinematográfica. En el libro, aparte de la vida de Ramiro, desde que no os voy a desvelar el libro, ni os voy a desgranar prácticamente nada de lo que podáis encontrar, intentaré hacerlo, intentaré no hacerlo, mejor dicho, pero en el libro podéis encontrar, pues aparte de su vida, sus acciones y su pensamiento, pues también he hecho una selección de títulos, o sea, de escritos de Ramiro, al que he intercalado de forma temporal conforme él va avanzando en su vida, y a veces incluso cambian los escritos de un momento con los de otro, y vemos cómo su pensamiento incluso evoluciona, ¿no? Luego al final también del libro encontraréis una serie de reflexiones, de otras frases, otras reflexiones de Ramiro que no están incluidas en el libro y que me han parecido también bastante interesantes, algunas muy revolucionarias. Una de mis frases favoritas de Ramiro es que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, ¿no? Además es una de las más conocidas. Para hablaros de Ramiro, como cualquier personaje de la historia, también aquí al principio encontraréis una cita que siempre pongo en los libros, tanto en esta como en el de José Antonio, como en este, como en los próximos que ya estoy trabajando en de otro personaje también histórico, y que es preciso salvar y que todos lo conozcan y que quede constancia de lo que realmente fue y no de lo que lo quieren convertir, como repito que sucede ahora. Pero siempre que estudiemos historia, don José Ortega y Gasset, el maestro de Ramiro, en la universidad, en su estudio de filosofía, tiene una gran frase que dice que para entender bien una cosa es preciso ponerse a su compás. De otra manera, la melodía de su existencia se desgrana en una serie de sonidos inconexos que carecen de sentido. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando estudiemos historia tenemos que ponernos en la situación de los personajes. Tenemos que vivir como vivían esos personajes, sentir lo que sentían esos personajes en esos precisos momentos de la historia. No podemos valorar ahora las acciones de unos personajes de hace 80 años con la mentalidad que tenemos ahora, o la sociedad que existe ahora, o los valores que se puedan dar ahora. Hay siempre que estudiemos historia, no es lo mismo estudiar el Imperio Romano que Napoleón o que cualquier otro personaje de la historia. Siempre es preciso y es absolutamente necesario, siempre que estudiemos historia, ponernos en situación, porque si no, nunca podremos comprender las acciones y el porqué de los pensamientos de estos personajes a los que pretendemos estudiar. Dentro de ese contexto, en aquella época, ahora está muy de moda el insulto facilón de fascista. Fascista por aquí, fascista por allá. Se lo dice la izquierda a la derecha a la izquierda, el policía al ladrón al policía, el cura al ateo y el ateo al cura. Y todos son fascistas y es un insulto tremendo que parece que asusta hasta el más pintado, aquí, sobre todo aquí en España. Fascista y te has saltado un semáforo. O, no sé, fascista y llevas una cruz, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos en situación, la palabra fascista, por ejemplo, en este caso, pues no era ningún insulto. Realmente, en aquella época, Ramiro nos habla de fascismo, se fija en el fascismo,
traduce el fascismo, absorbe fascismo, aunque luego diga otras cosas del fascismo. Pero en aquella época fascista no era un insulto. Realmente Benito Mussolini era un tío admirado por toda Europa. Los principales gobernantes, desde Winston Churchill a todos o muchos otros, pues era un hombre admirado. ¿Por qué? Porque había levantado una Italia totalmente empobrecida y caída en la miseria, y la había hecho una potencia mundial, una potencia industrial que era admirada en el mundo entero, ¿vale? Otra cosa es que tuvieran otros temas en los que no entrara y tal, pero realmente Benito Mussolini era un tío admirado en aquella época. Y en ese contexto vemos cómo Ramiro crea su pensamiento nacional sindicalista, y en las tertulias que Ramiro tenía aquí en Madrid, donde al principio se reunían izquierdas y derechas y otros que no eran ni de izquierdas ni derechas, como Ramiro, pero a veces en esas tertulias, pues, casi de broma, pues estos tertulianos, que eran la mayoría intelectuales, los que se colaba de todo en estas tertulias, pues podían de fascistas, y se reían, comunistas, y se reían, y se llevaban bien. Incluso a lo mejor había una tertulia en una mesa de fascistas, y en otra había otra de comunistas, y estaban allí charlando unos con unos, otros con otros, y de vez en cuando pues intercambiaban palabras, o estos que consideramos ahora insultos, ¿no? Sin embargo, ahora pues vemos que a uno le dicen comunista y parece que uno, no es ningún insulto, cuando sin embargo todos sabemos que es el régimen con más millones de asesinatos cometidos en el mundo. Bueno, en este contexto, pues ya digo que Ramiro era un auténtico revolucionario, un tío de acción, y además era un idealista, un pensador y un intelectual. Realmente Ramiro es el creador del nacionalsindicalismo, lo que lleva la doctrina falangista, lo que nutre a Falange de doctrina, realmente es la doctrina de Ramiro Ledesma y su nacionalsindicalismo, y de sus juntas de ofensiva, de su junta de ofensiva nacional sindicalista. A grosso modo diré que Ramiro pues nace un 23 de mayo de 1905 en un pueblecito, Alfaraz de Sayago, un pueblecito zamorano, muy chiquitito, de apenas 400 habitantes, y es un hombre de origen muy humilde. El cuarto de 8 hermanos, y su padre es maestro. Ser maestro, ya hemos, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, los conocemos, pasas más hambre que un maestro, ¿no? Eso se decía antes. Ahora no, ahora gracias a Dios pues un maestro tiene una buena paga y viven como Dios porque tienen más vacaciones que nadie. Pero en aquella época realmente ser maestro era algo porque realmente tenía que sentir alguien, pues, la vocación o venir de familia, como le venía a Ramiro a su padre, que su abuelo también era maestro. Pero un maestro en aquella época cobraba una peseta al día. Cobraba una peseta al día, como cobraba un bracero en su jornada laboral. Que no tenían un sueldo, que un bracero podía cobrar más, podía llegar hasta 2 pesetas. Pero un maestro cobraba una peseta. Y ya me diréis, una familia como la de Ramiro, con 8 hermanos, y cobrando esa miseria en la época, pues la verdad es que tenían que pasar las canutas y ser una familia muy humilde. Ramiro después, pues, con apenas 5 añitos, se traslada, ya os estoy desvelando cosas de la novela, que prefiero de verdad que os leáis porque os va a emocionar mucho más que de que yo lo cuente. Pero bueno, voy a decir que luego Ramiro se traslada a un pueblecito de al lado, donde vive su abuelo porque ha dejado el puesto de maestro y lo coge su padre. Y tiene la gran suerte de que su abuelo a lo largo de los años ha creado una inmensa biblioteca, a pesar de su humildad y de su falta de dinero, pero a lo largo de los años se ha creado una gran biblioteca, sobre todo de historia y de historia de España, y ahí Ramiro, y de filosofía y tal,
que Ramiro ahí es donde él casi aprende a leer y comienza a leer sobre todo la historia de España y se apasiona con Don Pelayo, con el Cid y con todas las batallas españolas y con la grandeza de la historia de España, ya desde muy chiquitito. Y luego su abuelo también pues le enseña cierto grado de latín y griego, incluso de ya de pequeñito pues casi tiene unos amplios conocimientos de estos dos idiomas clásicos. Para buscarse la vida, porque la vida estaba muy mala, estaba como ahora, pero quizás peor. Para buscarse la vida, pues su padre lo ingresa en una academia de correos con 14 años en Madrid, lo envía a Madrid, aquí, y lo ingresa en una academia de correos para presentarse a unas oposiciones de cartero, para entrar de funcionario en correo. Está un año en la academia y efectivamente saca unas notas magníficas y ingresa. Tiene que volver a su pueblecito porque no tiene la edad la edad mínima son 16, él tiene 15 años y tiene que esperar un año más para poder ingresar en el cuerpo de correo, donde es un humilde cartero que lleva las cartas y las distribuye por la ciudad y por la zona que a él le toca. Con ese dinerito, él vive en una pensión, en una humilde pensión, donde casi ni come porque se prefiere gastarse el dinero en libros, pero con ese dinerito que él va ahorrando y tal, decide meterse en la universidad y lo que más le atrae es la filosofía. Ahí conoce a don José Ortega y Gasset. Él ve que José Ortega y Gasset, el filósofo, reconoce en él a un alumno excepcional y una mente muy clara y deductiva, y ahí él termina la carrera, se hace filósofo y a la vez también tiene amplios conocimientos, pues se gradúa en física y en matemáticas y adquiere unos grandes conocimientos también, aunque no termina las carreras porque se dedica a la política. Pero fijaos si tiene grandes conocimientos de física y química, que incluso traduce a Einstein del alemán, que él también, como he dicho antes, era políglota, sabe que conocía perfectamente varios idiomas, y traduce a Einstein, que para traducir a Einstein es una marinera, que para entenderlo ya en español ya hay que ser una mente preclara, pero traducirlo encima del alemán hay que tenerlo muy claro. Bueno, en la universidad pues se le ve todo el día leyendo, todo el día con un libro bajo el brazo, de los más diversos filósofos sobre todo, ¿no? Y él pues coge las fuentes de Nietzsche, de Hegel, de Unamuno, de Ortega, y de todos los grandes filósofos de la época y de los clásicos. Todo eso se le queda a él en la mente, ¿vale? Y ahí va fraguando su forma de lo que él luego llamará nacionalsindicalismo y esa justicia social y ese deseo de unión de España y de grandeza de España, ¿no? Él, ya he dicho antes que asistía a muchas tertulias, en el Ateneo, incluso como él tampoco era muy humilde, del Ateneo, que tiene una inmensa biblioteca, y él es socio, se saca un montón de libros, él se los lee, se los estudia, ¿vale? Y luego hace pequeños resúmenes en una letra diminuta, casi, que casi hay que cogerla con lupa para leerlo, pero él en sus cuartillas hace sus resúmenes de todos los libros y se forma él una biblioteca haciendo todo esto, ¿no? Y luego él los cose, los libros, y se forma su propia biblioteca de esos resúmenes que él hace de los libros que le parecen más interesantes. Para mí, el primer acto político de Ramiro, donde ya... porque en un principio él pretende ser escritor, ¿vale? Pero escribe una novela, unos ensayos y tal, pero no tienen mucho éxito y no se venden, se queda un poco pensando
y entonces va cada vez fraguando más ese nacionalsindicalismo. Y para mí, el primer acto político realmente de Ramiro se produce en la tertulia de Pombo de Ramón Gómez de la Serna, que dirige Ramón Gómez de la Serna, que es una tertulia muy famosa que había aquí en Madrid. Se reunían, no recuerdo si los sábados, pero se reunían muchísimos intelectuales y todo tipo de gente. Algún loco también pasaba por allí para decir alguna tontería, pero vamos, se reunían generalmente y eran muy famosas las tertulias del Café de Pombo. Allí, en una de esas tertulias que han invitado a Antón Bragaglia, que es un dramaturgo famoso italiano fascista, que ha venido aquí a España y que es un innovador del teatro, que ha comenzado a mezclar cine y teatro en las salas y tal, y ha innovado de cierta manera toda esta forma de teatro y tal, y es muy considerado. En fin, que viene aquí a España y lo invitan a esta tertulia, y allí un listo pues se levanta y protesta de que haya un fascista en la mesa. Naturalmente el listo es un imbécil de izquierda que andaba por allí, que lo tenéis todo descrito ahí en el libro, y lo amenaza. Saca una pistola de madera, la pone sobre la mesa y amenaza y protesta por la presencia del fascista, y lo amenaza con la pistola de madera. Entonces, unos se ríen, otros protestan, se lía el vociferío en la tertulia, y Ramiro pega una voz y saca una pistola de verdad, la pone encima de la mesa, dejando a todos pasmados, sobre todo al listo que se había levantado con la pistola de madera, que ya no sabe si meterse debajo de la mesa o debajo de la silla, pero pega una voz, deja la pistola de verdad y grita arriba los valores hispánicos, que es el primer grito político que pronuncia Ramiro cuando ya tiene casi perfilado, y eso lo hace con tan solo 26 años de edad, o 24, sí, 24, con 24 años de edad, apenas un chaval, pero que ya tiene realmente una mente muy clara y precisa de todo lo que necesita España y de la miseria en lo que se está convirtiendo. Y esto es antes de la República, antes de proclamarse incluso la República. Antes incluso de proclamarse la República, pues Ramiro ya tiene preparada una revista, que es La Conquista del Estado, que comienza a publicarse en 1931, una revista pues, que, como indica su título, pues pretende emocionar a los españoles y ir a la conquista directa de ese Estado que él desea, de justicia social y de bienestar y unión de todos los españoles. Luego vendrá ya su etapa en la que crea la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, su amistad con Onésimo Redondo, que se une a él en la Junta, y la aparición de Falange Española, en octubre del 33, cuando realmente Ramiro lleva ya desde el 31 luchando por esos valores hispánicos con los que gritó en esa tertulia, y ya ha creado realmente una doctrina. Ya tienen una bandera, ya tienen una patria, un pan y una justicia, y ya tienen una bandera roja y negra, tienen un yugo y la flecha. Pero en octubre del 33 salta José Antonio a la palestra en un meeting famoso, la comedia, 29 de octubre del 33, y él asiste con otros jonsistas al meeting, y realmente José Antonio tiene una oratoria que es asombrosa, arrastra a la gente, pero Ramiro se siente un tanto defraudado, agobiado, porque realmente ve que su doctrina es la que ha asumido Falange Española. Incluso hay octavillas de Falange Española que ya llevan el yugo y la flecha,
que lo habían adoptado los jonsistas, ¿vale? Y luego además, Ramiro, aparte, es un excelente escritor, un gran pensador, un intelectual, pero la oratoria de Ramiro no es la de José Antonio. Como detalle podríamos decir que tenía un defecto en la boca que no pronunciaba la R, y entonces era Ramiro Ledesma Gamos. Y entonces, pues claro, eso es un defecto que para la oratoria, y más para la de José Antonio, que tenía una oratoria excepcional, una oratoria poética, una oratoria que causaba sensación en todo aquel que la escuchaba, además de una aura propia, que no tenía Ramiro. Sin embargo, José Antonio sí. Pues Ramiro, luego, en esa unión con Falange, siempre queda un poco detrás de José Antonio. Aún así, cuando Ramiro ve el acto y no se siente contento porque ve que prácticamente él piensa que le han robado todas las ideas suyas y tal, en conciencia Ramiro tampoco ve a José Antonio como el jefe revolucionario que necesita España o Falange para llevar a cabo esa revolución nacional sindicalista de arriba a abajo y de justicia social. Realmente Ramiro ve a José Antonio como un señorito, lo ve como un aristócrata, lo ve como un niño que ha vivido con todas las comodidades toda la vida, cosa que a él no le ha pasado, cosa que él ha vivido y se ha hecho a sí mismo. No es que José Antonio se hiciera a sí mismo, pues José Antonio se hizo abogado y fue uno de los mejores abogados de España, y eso lo sabemos todos. Pero en la mente de Ramiro pues queda eso de que era un niño de bien, podemos decir, ¿no? Luego, bueno, pues de diferentes reuniones, por fin se juntan Falange Española con la JON y forman lo que ya conocemos como Falange Española de la JON. Ramiro en un principio pues también quiso atraerse a toda la izquierda, nacionalizar a toda la izquierda, tuvo contactos con la CNT, también los tuvo Falange y José Antonio, con muchos anarquistas y otros. Sabemos todos que muchos mandos de Falange eran comunistas, antiguos comunistas o antiguos anarquistas, y se pasaron a Falange. Sin embargo, esa nacionalizar la izquierda, nacionalizar el proletariado que quería Ramiro, pues no lo pudo llevar a la conclusión que él quería, ¿no? Luego ya sabemos todos las dificultades por las que pasó Falange, sobre todo dificultades económicas en un principio, para su propaganda y su propagación. Y luego por diferentes motivos, que también los tenéis narrados en el libro, Ramiro se separa de Falange y quiere seguir con la JON, y tienen hasta llegaron a juicio por las iniciales y por la bandera y tal. Pero en fin, el juez le dio la razón a José Antonio, y Falange Española de la JON ya quedó unida para siempre con esas siglas y apropiada de esa bandera y flecha. En esos momentos luego Ramiro quiere reiniciar otra vez otro movimiento revolucionario, pero realmente muy pocos le siguen. La mayoría de la gente se queda con José Antonio, la mayoría de los afiliados están con José Antonio, porque ya digo, José Antonio tenía algo muy especial, como dijo Edilla, que tenía un no sé qué que te dejaba, que te encantaba, vamos. Al no conseguir esto de continuar con eso, pues vuelve a escribir y hace dos libros fantásticos, que uno es Fascismo en España y el otro Discurso a la Juventud de España, que os aconsejo. También os tengo que decir que a los primeros que compréis los libros os vamos a regalar, por cortesía de Miguel Ángel, el camarada Miguel Ángel Vázquez, os vamos a regalar también un libro de Fascismo en España, que es súper interesante, de Ramiro, y además viene con unas reflexiones y explicaciones de ese famoso libro de Ramiro. Bueno, luego por una serie de circunstancias,
pues ya estalla la guerra y Ramiro es detenido y al final lo matan. Eso ya no, ya os he desvelado algo de la novela, ¿eh? Y al final lo matan, lo asesinan, ¿eh? Unos anarquistas pues lo asesinan. Últimamente se habla mucho de la muerte de Ramiro. Yo estoy convencido que es como ocurrió aquí, que es más o menos como siempre se ha sabido, ¿no? Más o menos siempre lo que siempre se ha contado, ¿eh? Y yo estoy seguro que por todo el estudio que he hecho, ahí tenéis realmente cómo murió Ramiro Ledesma Ramos. Últimamente se ha hablado de que si le habían sacado las tripas, que si lo habían torturado no sé dónde, que si este no era y el otro sí, pero parece ser que todo eso es un equívoco y es otra persona a la que le hacen esto de sacarle las tripas y luego lo dejan en una cuneta afuera de Madrid, y parece ser que era un joven linotipista de ABC, que lo han confundido por él por la fecha del asesinato y no sé qué, y parece ser que está totalmente demostrado que Ramiro no murió así, sino que es como prácticamente, ya digo, como se contó más o menos siempre, ¿eh? Con algunos detalles que podréis encontrar en la novela. Bueno, de Ramiro, pues ya poco más os voy a decir. Ahora me vais a permitir que os haga un inciso sobre la memoria histórica. La nefasta ley, obtusa ley, vergonzante ley de venganza y de ocultación de crimen. Porque eso es lo que pretende esta ley de mierda o mierda de ley, como queráis, da igual antes o después, pero realmente es así. Lo único que pretenden es ocultar los crímenes, no hay otra, y es una venganza absoluta que el cobarde gobierno del PP no se ha atrevido a derogar, ni a modificar, ni a hacerle nada, y la deja como está. Y, en fin, ¿qué podemos decir de la ley de memoria histórica? En Andalucía han hecho otra, porque es que además aquí, en cada región española, pues inventan su ley a la buena de Dios, saltándose los derechos de cualquier persona. Por ejemplo, en Andalucía, este llavero, que lo tenéis ahí, no sé a cuánto, a 3 euros, pero esto en Andalucía, en teoría, ya hay una ley en la que si yo voy por la calle y saco esto para encenderme el cigarrillo, un policía me puede decir 300 euros. 300 euros de multa. Y si reincides van subiendo. Claro, si al día siguiente me paso y lo vuelvo a sacar, me suben más la multa. Si pongo una bandera de Falange en mi casa, me van a fundir. Y si reincido, pueden llegar hasta 300.000 euros de multa. Y eso ya está vigente. Eso ya está vigente. Y están destruyendo todos los monumentos que hay allí en Andalucía con la excusa de la mierda de ley de memoria histórica, que es una falsedad, porque la memoria es memoria y cada uno recuerda las cosas como las vivió, ¿no? Porque la memoria es individual, no puede ser una memoria colectiva. Si a una persona le preguntamos, a un grupo de personas, le preguntamos que han sido los testigos de una acción o de cualquier cosa, si preguntamos a cada uno de esos testigos, cada uno nos dará su versión y nos contará una cosa, uno contará una cosa, el otro contará otra, pero no coincidirán todas las versiones exactamente en lo que han visto, es imposible. ¿Por qué? Porque la memoria es individual, no puede ser nunca colectiva, y esto es pues, un absurdo total, que lo único que pretende es la venganza pura y dura contra los que ganaron una guerra. Y es así. Y los que perdieron la guerra ahora se quieren vengar y quieren ganar la guerra 80 y tantos años después. En fin, os voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Almería. En Almería se cometieron casi 700 asesinatos por el Frente Popular. Que eso es otra. No digamos por los republicanos, porque es muy diferente.
republicanos había muchos, republicanos era Mola, republicanos era Queipo de Llano, republicanos eran los falangistas, República Nacional Sindicalista. No podemos hablar de republicanos cuando son los del Frente Popular, son los asesinos del Frente Popular, que son los mismos que tenemos ahora y que quieren crear otro nuevo Frente Popular para acabar con nosotros. Y acabar con la historia de España, y acabar con España. Eso que os quede claro. Os ponía un ejemplo. En Almería se cometieron 700 asesinatos. Solo un 2% con juicio. Y el juicio, ya sabéis cómo era. Pues como el que le hicieron a José Antonio Alicante, un jurado popular, que eran de la CNT y comunistas, del PC, pues decían, a matarlo. Y se lo llevaban y le pegaban 2 tiros. ¿Vale? Hay una carta del gobernador civil del Frente Popular de Alicante, en la que cerca de Almería había un campo de concentración, y hay una carta documentada que dice, ahí te envío 300 fascistas. Claro, los fascistas eran pues curas, monjas, uno que tenía una cruz en su casa, 4 falangistas, 2 de tradición católica y otros de Acción Popular o de la CEDA. Eso todos eran como ahora, todos son fascistas. Pues ahí te mando 300 fascistas, cuando se te acaben, te mando más. Y eso es lo que quieren ocultar. Allí hay una playa que se llama La Garrofa, donde asesinaron a 28 personas, la mayoría falangistas, que los sacaron de su casa sin haber hecho nada. Los cogieron los del Frente Popular, se los llevaron a una playa que hay una calita allí en Almería, pum, 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 los asesinaron, y luego los tíos, como son tan flojos como ahora, son como los perros flautas de Podemos, pues en vez de hacer un hoyo y enterrarlo, pues dicen, ¿para qué? Y los ataron con unas cuerdas, se los llevaron con una barca a 50 metros de la orilla, los soltaron. Porque además, como son tan cabestros y tan ignorantes, pues no saben que eso no se va a hundir, sino que se hundirá y luego saldrá. Y claro, a la semana siguiente aparecieron todos los cadáveres por la costa de Almería. Pues allí hay un monumento chiquitito, tampoco es nada, que recuerda a esos asesinados, pues también lo van a quitar, igual que la Cruz de Callosa. Aquí es quitar los asesinatos que ellos cometieron. Los miles de asesinatos, los cientos de miles de asesinatos que cometieron. Y eso es lo único que pretende esta ley abyecta y obtusa de memoria histórica, que es una falsedad absoluta. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a que yo os hago un llamamiento a la unidad. Porque solo unidos podremos luchar contra esta lacra que asola a España de norte a sur y de este a oeste. Solo unidos podremos acabar con esta ley de memoria histórica, por ejemplo, o con esta lacra de Podemos, o con esta lacra del otro imbécil del PSOE, del Pedro Sánchez que es un... vamos, es que no me salen las palabras porque me pongo negro, pues nada más de pensar en él ya se me nubla la mente. Vive del suelo. Pero es un egocéntrico que da miedo. Vive del suegro y el suegro vive de los maricas. Que tiene saunas de maricas. Que da miedo. Te he dicho su puta porque está casado, pero vive del suelo. Por cierto, Es que le ha montado la por cierto, que es nieto del comandante Asensio, hombre de Yagüe. Sí, sí. Bueno, pues la única forma de que podamos luchar, de que podamos mantener la historia de España, de que podamos mantener a España unida, nosotros que hablamos de la unidad de España, de la unidad de los pueblos de España, de la unidad de todos los españoles, somos los que debemos de estar unidos. Os voy a poner 2 casos, que son tonterías, pero no hace mucho, con un famoso escritor que tenía amistad con él por Facebook, todas las redes sociales, que por cierto, si tenéis Facebook o Instagram o Twitter, os insto a que le deis al me gusta de nuestra página José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito, que ya tenemos casi 21.000 amigos ahí en una gran familia. Pero os voy a poner estos ejemplos con un escritor que escribe de Falange y de tal, no os voy a decir el nombre naturalmente,
no es que sea amigo mío, sino que me pidió amistad él por Facebook, yo naturalmente se la di con todo el respeto, y un día pues dice, José Antonio es fascista. Vale, pues yo le digo, mire usted, para mí José Antonio no es fascista, porque además, hasta ya lo dijo Benito Mussolini, que el fascismo no era exportable, y si el nacionalsindicalismo nace de la propia raíz hispana, es de aquí, no puede ser ningún invento exportado, aunque tenga puntos en común. ¿Por qué? Porque también tenemos puntos en común con el marxismo. También José Antonio estudió a Marx y a Engels, y Ramiro lo mismo. ¿Y qué hicieron? Coger todo lo mejor de todas las doctrinas y fundirlas en ese nacionalsindicalismo de justicia social y bienestar para todos. Bueno, pues al decirle yo, mire usted, aquí José Antonio no me parece fascista, pues cruz y raya, me borró de amigo, en fin. Y luego, hace poco también he tenido otro encontronazo con mi amigo y camarada, que digo, mire, yo pienso que lo que tenemos es que estar unidos, unirnos todos en una coalición electoral donde estemos unidos, para poder hacer algo, presentarnos, coordinar una acción conjunta en toda España y que no vayamos cada uno por nuestro lado, aun conservando cada grupo, cada movimiento, su idiosincrasia y sus formas y sus maneras, pero debemos de coordinarnos en una acción conjunta. Tú estás loco, tú deliras, tú no tienes ni puñetera idea de lo que hablas y no sé cuánto, sé qué. Con esta actitud de patio de colegio no se puede ir a ningún sitio. Me ha borrado amigos, me ha quitado el teléfono, me ha prohibido que ponga ninguna publicación en las páginas que tiene. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Podemos hablar, podemos discutir, además todas estas cosas, de si yo soy de José Antonio, yo soy de Ramiro, yo soy de Julio Ruiz de Arda, ya no me junto con el que es de Ramiro, ni me junto con el que es de José Antonio. Esto parece, te digo, de patio de colegio, que nos da igual, que ni en las mejores familias, ni los mejores amigos, ni las parejas que más se quieren, pueden estar de acuerdo en todo. Es imposible. Siempre habrá unos matices en los que no estemos de acuerdo, pero no por eso vamos a dejar ni de ser amigos ni de ser camaradas. Y todo esto además se puede debatir internamente, pero no podemos exteriorizarlo de forma que nos divida y nos enfrente, y tú no te juntes con este y tú no te juntes con el otro. Eso me parece de un absurdo total, porque yo puedo hablar con todos vosotros de cualquier tema que podemos o no estar de acuerdo, pero nada más. No por eso vamos a dejar de ser amigos, ni camaradas, ni vamos a estar enfrentados. Porque además, yo sé que en la mayoría de los casos y en la mayoría de las cosas y de los puntos estamos de acuerdo. Si lo único que hay que respetar es los 27 puntos. El punto 27 dice que se pactará muy poco, pero se pactará siempre que predomine nuestra doctrina. Pues siempre que predomine nuestra doctrina podremos pactar con quien nos dé la gana. Y nada, esto es todo lo que tenía que deciros. Y pues muchas gracias, Pepe. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues como siempre admites que te fusilen. Sí, por supuesto. Vamos a fusilar a este artista o lo que sea. Ahora sí, por favor. Sí, yo quería corregir un pequeño detalle solamente sobre lo de Andalucía. ¿Lo dijo? Sobre la ley de memoria histórica en Andalucía. Vale. La ley de memoria histórica es ejemplar. En Andalucía quisieron sacar uno y quisieron que no está en vigor. Con lo cual la Falange está poniendo mesas informativas y vendiendo cosas de la Falange en ciudades de Andalucía. En Huelva, Ayamonte,
Yakarta, Málaga, capital. Sí, sí, lo sé. Sí, sí. ¿Vale? Entonces no se les extra multa. Tienen, No, ponen no, la mesa, sí, claro, claro. ponen la mesa legalmente, Sí. a petición de la delegación del gobierno de Andalucía, en este caso la subdelegación del Sí, gobierno como de partido la legal no provincia. se lo pueden prohibir, si eso está claro. Vale, entonces no está prohibido. Quisieron sacar la Junta de Andalucía la ley, una ley propia de memoria histórica, pero se está claro, las comunidades autónomas no tienen competencia para sacar la ley. ¿Vale? Son comunidades autónomas y no Estado. ¿Vale? Entonces, Bueno, eso hay una laguna legal, pero Sí, la ley está vigente. ¿Eh? La ley está vigente. Pero eso, lo que me estás contando es como pasa Sí, con el mechero. Yo el sí, mechero lo saco en mi ciudad y nadie me multa, pero pueden multarme. Pero es lo que te digo. Hay un rumor por ahí que dicen que la bandera del águila está prohibida y castigada. Cuando no está prohibida ni castigada. Lo primero que hay una ley que dice que todo el patrimonio histórico español se puede exhibir cuando se quiera. Pero te lo empiezan a machacar en la televisión y vienen a un madero de esos, que son más brutos que un aragón, te detienen. Sí, pero mira, aunque luego te dieran, porque claro, si sacamos una bandera de falange o un mechero y me multan, pues claro, yo podré ir al juzgado y poner una pertinente denuncia, pero tú tienes que pagar la multa. Luego veremos si ganas el juicio o no. Al ayuntamiento. Sí, o a la Junta de Andalucía por esa, o al que te haya multado, me da igual, pero luego tú tienes que pagar la multa, y luego veremos a ver si en 2 años se han resuelto el caso y te devuelven el dinero, si es que te dan a ti la razón, pero las cosas están así, y ya sabemos también la ley de memoria histórica que ha pretendido aprobar el PSOE en el Congreso, que pretende meter hasta 4 años de cárcel a una persona por escribir un libro. Fue suspendida en el Senado. Sí, y claro, Pero la pretensión es que toda exaltación al franquismo pero quieren castigarlo. Pero Sí. lógicamente el Poder Judicial no lo está admitiendo. Ya veremos con el tiempo. Quiero hacer el Sí, claro. de que la situación está ahora. Claro, ahora. Pero tú espérate que gane el Frente Popular. A ver qué es lo que pasa. No, si con que gane el PP, vale. No, sí, yo te entiendo. Pero es lo que te digo, que... Mira, yo... Lo digo para que la gente Sí. vaya a las mesas informativas que ponen la falange en la ciudad. Bueno, Sí, lo ¿hacemos otra pregunta? veo. Gracias, Mauricio. Otra pregunta, venga. Jesús. En primer lugar, quiero darte la enhorabuena por la presentación del libro y que estoy de acuerdo con el llamamiento a la unidad que has hecho, por supuesto. Y quería hacerte 2 preguntas. Una, ¿tú crees que si Ramiro Ledesma no hubiera sido asesinado, igual que José Antonio, que no hubiera sido, se hubiera integrado al final en la falange nuevamente o...? No creo, hay una frase muy famosa de Ramiro que dice que si gana la derecha me tendré que marchar de España y si gana la izquierda me van a fusilar. O sea que yo no creo que Ramiro se hubiera... Era un inconformista, entonces yo creo que hubiera seguido luchando y si hubiera visto algo ya que le superaba, yo estoy como pasó con muchos, pues se fueron de España. De todas formas, esa es la Jesús, realidad. una hipótesis sobre la historia no la podemos hacer. Claro, Porque sí. ¿quién iba a decir que camaradas Saben nuestros que especular. han jurado la vida por Dios y por España, ahora están jurando la vida por cargarse a Dios y a España? Que nos hemos tenido en nuestra vida. Esas son especulaciones históricas que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo te doy mi opinión sincera de que, pues yo creo que al final, como ya te digo, como pasó en otros casos, pues seguramente no se hubiera ido, o quizás no. A ver si me podrías aclarar de dónde vino la inspiración de José Antonio por el yugo y las flechas, que he creído entender que fue un plan. No, eso- No. No, eso era de la Junta Defensiva Nacional Sindicalista, que le ocurrió a Juan Aparicio por una clase que tuvo en su día en la universidad, donde el profesor... Fernández de los Ríos. Exactamente. Fernández de los Ríos. Republicano, pues en una clase digo, si hubiera un partido nacional o fascista en España, pues seguramente tendría el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Hay otros que también lo atribuyen a Sánchez Maza, a GC también, que ya antes habían dicho que si no sé qué, pero vamos, la versión más
seguramente la verdadera es que Juan Aparicio fue el que lo dijo y luego lo diseñó, no me acuerdo, pero vamos, otro jonsista diseñó el yugo y la flecha y la bandera roja. Sí, salió corriendo a Ramiro, se lo anarquismo. dijo y Ramiro dijo, joder, pues es verdad. Sí, sí. Luego ya le dieron, como tú dices, estética, cogieron 5 Eso de derecho, lo que sea. Igual que la bandera rojinegra, es todo, no es de inspiración, es de creación jonsista. Y que viene del anarquismo, solo que tiene unas franjas verticales. De todas formas, había que dejar un poquito claro que en aquella época el anarquismo, la CNT, todavía no había sido envenenada más de la cuenta por los pistoleros de la FAI. No olvidemos que la CNT tiene una N así de nacional. Sí, O sea, hubo una escisión. era sin poder que no fuera el nacional del trabajo, o sea, más o menos era muy parecido a nosotros. ¿Qué hay? Sale ahí luego el célebre Ángel Pestaña, que se le llevan en un viaje a Rusia, viene, pues como todo el que va por allí, el tío asustado, y de repente cuando podía hacer un frente sindical, que era antagónico, porque la falange disciplinada, jerárquica y los anarquistas son una panda borrachos todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se suma al Frente Popular? Pues mira, con el tiempo se ha descubierto que es que Pestaña se afilió a la masonería, Ángel Pestaña. Venga, por otra pregunta. Bueno, para complementar la duda, Falange Aparicio sacó el yugo y las flechas, pero eran 7 flechas, 7 saetas, y las Jous eran 5. Esa es la diferencia que había. No, el de las 7 flechas es el Fastio, el de Armiñana. Sí, pero ya estaba el símbolo de Aragón. Sí, sí, pero el otro se que puso ahí, nada más que creo que nada más que salió salió un número de colaborar un hizo poco, sí. casi todo el gobierno de la República en ese momento, lo requisó casi todo. Solo llegaron algunos números a la provincia porque estaban suscritos y ya no volvió a salir, claro, la revista. Por cierto, hablando del laconismo de Ramiro, dice Armiñana que van a saltar nuestras sedes. Camaradas, buena puntería. Y así se acaba todo. No dijo nada, se había que defenderlas o no, simplemente buena puntería. Así era Ramiro. Radical y a rajatabla. Venga, ¿quién más? Que tenemos un poquito de tiempo antes de empezar a vender libros. Bueno, pues felicitarte por tu libro, porque lo he disfrutado de la primera a la última letra. Pero además con interés, porque a mí también me Ramos, digamos que es mi alma mater, ¿no? Y entonces, pues verdaderamente se hace un poco más de justicia a Ramiro Ledesma Ramos, que empiecen a haber obras que se escriben sobre Ramiro Ledesma Ramos, que es el gran desconocido, como tú has dicho. Creo que debemos de divulgar, con esto que os hablaba antes de la memoria histórica, divulgar en la barbería, en el bar y donde sea, cualquier rebatir. Y para rebatir pues hay que tener cierto conocimiento también de la verdad. Entonces si dicen que José Antonio era un genocida que asesinó a miles de personas, pues claro, es fácil de rebatir, de decir que José Antonio jamás mató a nadie, ni era un genocida ni mucho menos, y era un hombre que buscaba la justicia social y que incluso defendió a los pobres gratis en muchísimas ocasiones, incluso un pueblo entero, y no les cobró siquiera. En fin, o cualquier otra historia, ¿no? Que debemos de luchar y de conocer esto para que no le den la vuelta a la historia y nos cuenten todas las mentiras que nos cuentan continuamente sobre todo en cadenas de televisión vomitivas como La Secta o Las 4, pero es que ya son todas prácticamente. Escucho cada estupidez supina de los presentadores que son le falta la cola y unos cuernos y ya decimos, este es el diablo, vamos, por Dios. Es que además no para de escupir mentiras por su boca, como el tonto del nabo de las 4, de las mañanas de 4, por Dios y por la Virgen. Yo no sé de dónde ha salido ese elemento, ni qué libro se habrá leído. Yo no creo que se haya leído ese, ni las tapas del yogur cuando llevan premios. Pero vamos, es asombroso hasta dónde puede llegar la ignorancia y la cantidad de tonterías que pueden decir por minuto, y en La Sexta igual, del otro también que está por la mañana, es asombroso, vamos. Y además no llevan allí a nadie que les pueda decir, oye, pues esto que estás diciendo no es así, claro, ¿no? Sino que se están allí continuamente dando palmaditas en la espalda y a ver quién dice la barbaridad más gorda sobre la historia y
contando unas mentiras asombrosas que quieren meter a los espectadores en la mente ahí, pum, y venga a martillear y a machacar con las mentiras, que claro, como se decía, que una mentira repetida 1.000.000 de veces se convierte en verdad, y como no luchemos contra eso, pues al final van a conseguir que nos exterminen a todos y nuestra historia. Yo muchas veces incluso pienso, digo, mira, nos tenían que perseguir a todos y a lo mejor así acabamos unidos todos, aunque sea en la clandestinidad, y podemos empezar a recuperar el nacionalsindicalismo. Pero esperemos que no lleguemos a esos extremos. Antes hemos hablado un poco de Ramiro diciendo que efectivamente era ateo, pero no era anticatólico. Eso es. El catolicismo forma parte, todas las religiones forman parte de la cultura, y de lo respetaba profundamente. Y Ramiro era un enamorado de la cultura española, pero desde la cultura de la época de su paisano Viriato. No olvidemos que Viriato y Ramiro eran de la misma zona. Y un día le preguntan, me parece que era el Diario del Sol, que era muy cercano a la familia de Ortega, ¿no? Es el Diario del Sol, era de un cuñado de Ortega y Gasset, eso. Y le preguntan algo así como, ¿son ustedes católicos? Y dice, sí. Y dice, ¿usted no quiere decir qué? España ha sido grande con el catolicismo, yo soy español, quiero una España católica. Eso sí, no me pongas delante ni a generales ni a obispos liberales, que eso no los quiero. Entonces, estaba dando cuenta también que la Iglesia, como ahora, se radicalizó un poquito ahora de la Pío XII, pero no quería que interviniera, o sea, que no era un anticatólico ni mucho menos, era simplemente un agnóstico, un filósofo que solamente cree en lo que ve. Sin embargo, tenía una fantasía, una imaginación, porque siempre estaba echando en cara a nuestros gobernantes de no haber intervenido España en la Primera Guerra Mundial y haber conseguido otra vez el imperio norteafricano, pero era así, Ramiro. Vamos. Sí, me gustaría saber si puedes ampliar sobre la relación de Ramiro, bueno, con los consistas en general, con los carlistas, porque es que sé que a través de Jesús de Evaristo Casariego, que fue un carlista, pues que, por ejemplo, se reunían ahí en la calle San Bernardo, donde vivían el Cruzado Español y tal, y a ver si había algún tipo de buen rollo. En algún café y tal, había reuniones juntas, incluso alguna vez los carlistas le avisaron de que había un camarero que era un chivato y que se chivaba de lo que iban a hacer, de las acciones que iban a hacer al PSOE y al Partido Comunista y tal. Pero yo no conozco mucho más, sino una relación cordial. Sí, exactamente. Bueno, el Saldo quería, en cierto modo, una unidad entre el tradicionalismo carlista. Venía de allí, claro. Y es más, quería poner las escuadras franquistas a disposición de los monárquicos carlistas. Y eso fue uno de los motivos de discusiones por que echaron el Saldo. Luego otra cosa que me han preguntado muchas veces también es la relación entre José Antonio y Ramiro. Ya he explicado antes un poquito que Ramiro, lo que pensaba de José Antonio en un principio, ¿no? Podemos decir realmente que la relación entre José Antonio y Ramiro no fue excesivamente cordial, pero bueno, sí fue una relación de camaradas en las que cada uno llevaba en el Falange Española sus temas, y después de la separación, también lo tenéis en el libro, y en los libros de Ramiro, creo que el fascismo en España dice que luego reconoce que José Antonio era el mejor líder que podía tener España y el mejor jefe nacional que podía tener Falange Española, luego lo reconoce el mismo. Yo creo que los dos admiran tanto que se temían, tenían un poquito el afán del protagonismo, del liderazgo, porque a él que era muy buena pinza era Julio Ruiz de Alda, que era el que lo presentó, amigo de los dos. De hecho, Ramiro le considera el mejor líder fascista, para joder un poquito a José Antonio, ¿no? Pero es que eran dos potencias tan grandes que no venían del mismo camino, pero sí llevaban el mismo destino. Entonces, por fortuna, esas diferencias nos enriquecieron, y hay que saber la historia como era. Vamos a ver, yo lo voy a decir ahora, pero me han llegado a comentar que José Antonio quiso atentar contra Ramiro. Es una cosa que no quiero hablar de ello, pero simplemente eso. Y era gente, Garcerán y Raimundo Fernández Cuesta. Pero bueno, simplemente es una cosa que dejo por ahí. Yo creo que era más el entorno que José Antonio. Yo tengo conocimiento de que era más el entorno de José Antonio, que incluso pasaron otras cosas que incluso José Antonio desconocía, pero yo creo que eso pasó en el entorno de José Antonio y dudo mucho que José Antonio participara. Sí, algo debió haber, pero claro,
no hay que divulgarlo, que esté en las cámaras puestas. La historia hay que conocerla, aunque sea muy Tal y como desagradable. fue, sí, Claro. que esa es la verdad. Hay que... También es cierto que al final José Antonio llevaba a la madre de Ramiro Ocaña a verle cuando estaba detenido y que Ramiro se ofreció a los falangistas ya en pleno alzamiento. Y, bueno, la pena es que no lo haya otorgado en la zona nacional y hubiésemos tenido un comandante en el Alto de los Leones de 3 pares de narices a Ramiro. Bueno. Venga, última pregunta. Has estado diciendo que bueno, que son medio subnormales, ¿no? Los presentadores de televisión y demás, pero ¿qué se puede esperar cuando en un libro de texto están enseñándoles a los jóvenes que José Antonio Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923, confundiendo claramente a Miguel Primo de Rivera Eso con lo José Antonio Primo de Rivera? publiqué en mi página. Y eso es un libro de texto, por lo cual se Enseña. supone que es un texto oficial que se están enseñando a los jóvenes. ¿Qué se puede esperar? De esos casos he publicado varias cosas que te dejan asombrado, de las mentiras que cuentan, y eso es lo que está, pues como ocurre también ahora en Cataluña, ¿no? Con la separación de que hay un texto muy bonito de Ramiro también que escribió sobre Cataluña, que no lo he leído, pensaba leerlo, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Pero que si lo leéis ahora pues es que parece ahora. Lo leéis y dices, pues parece que lo han escrito ayer y que ha salido en el periódico, en cualquier periódico ayer. Ese texto sobre Cataluña y sobre la separación de Cataluña. Y lo escribió en 1931, este que os estoy hablando, en el 31. Cuando estaba con la separación Maciá, era, ¿no? Me parece, sí. Exactamente. Y todo es actual. Sí, por cierto, Ramiro le ponía a parir. Decía, es un cobarde, un hipócrita. En Cataluña dice una cosa y aquí viene y dice otra para que no le detengamos. Sí, Francisco Maya. y le prepara una bienvenida. Oficial del ejército español, también, igual que el otro. Le prepara una bienvenida que también tenéis ahí en la estación y tal. Dices lo de la incultura en los textos. Hombre, me figuro que muchos lo sabréis, pero siempre que me des una oportunidad y no me voy a privar de ella, lo cuento. En el examen de 5 o 6 años para maestros nacionales, una de las preguntas era los árabes, y la respuesta es: los árabes, también llamados moros, existieron muchos años en España hasta que los echó Franco. Aún así, nos han dejado algunas palabras como, por ejemplo, alcachofa. Esos son los maestros nacionales. Entonces, eso es el nivel que tenemos, creo. Entonces, no te extraña. Ese al fin y al cabo es tonto. Lo malo es que es el que interprete mal las cosas y envenene, claro, porque cualquiera dice, hombre, una alcachofa, un moro, muy bien. Y resulta que Franco tenía una escolta de alcachofas en vez de moros, pero bueno. Y ese es lo que enseñan los presentadores de televisión. Que por esto hablan a manotazos. Va a llover aquí, va a ver ahí, va a venir no sé quién. Joder, como gesticula, la madre lo parió. Llegan a haber nacido mancos. Bueno, pues os recuerdo el próximo 11 de mayo, que es el viernes que viene, el yihadismo en España, por Bruno Navarro. Ahora a comprar libros al escritor Don José, al camarada Pepe. Yo de momento voy con los dos de dos. Y muchas gracias por vuestra presencia, asistencia, y a ti por documentarnos todavía un poquito más en esta casa de todos los falangistas, que es la que